El Congreso se dispone a nombrar Contralor luego de una larga línea jurisprudencial sobre la validez de la nominación del Contralor encargado, pero eso no quiere decir que haya cambios en el jefe de la Contraloría. Miguel Ángel. Mónica, por decisión de la Corte Constitucional, el Congreso debe volver a la lista de 20 aspirantes de hace 2 años, en la que también está el excontralor. Y en el Capitolio se sabe que los acuerdos que permitieron su nombramiento hace 2 años se van a sostener. Mañana comenzará la carrera contrarreloj en el Congreso para elegir al Contralor General de la República, luego de que la Corte Constitucional fallara una tutela a favor de Carlos Hernán Rodríguez, a quien le anularon su elección en 2023 por vicios de trámite. Este fue un proceso profundamente traumático. En el choque de trenes que ganó la Corte Constitucional contra el fallo del Consejo de Estado, el alto tribunal ordenó que no se anule todo el proceso, sino que se retome a partir del listado de los 20 elegidos que presentó la Universidad Industrial de Santander en 2022. La Comisión Accidental, por obligación legal, tiene que hacer unas entrevistas para ir valorando la parte subjetiva de la calificación final. Califican a las personas que se presenten de los 20, ojalá los 20, y de esos 20 escogen 10. Aunque entre los 20 habilitados, Carlos Hernán Rodríguez tendría el favoritismo, la lista también la integran candidatos del grupo de Carlos Felipe Córdoba, que controlaría la nómina de la Contraloría. María Fernanda Rangel, que fue su directora de Información y Análisis, figura entre los preseleccionados, junto al exfiscal Víctor Andrés Salcedo, quien tuvo en sus manos el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por falsos testigos. Mis adversarios. Otros habilitados de la lista ya tienen cargos públicos, como Andrés Castro, que fue elegido personero de Bogotá y obtuvo el mejor puntaje en la aspiración a Contralor General. Castro confirmó a este noticiero que se presentará mañana. La Corte en su sentencia también advirtió que debe garantizarse la paridad de género en el proceso, es decir, que la lista de 10, la mitad tendrán que ser mujeres. Nadie está obligado a lo imposible. Si no hay 5 señoras, no podemos inventarnos una señora que no está. En el proceso pasado se registraron 7 renuncias a la aspiración del Contralor y finalmente Carlos Hernán Rodríguez quedó elegido por 260 votos. Sí, juro. En los pasillos del Congreso se asegura que los acuerdos políticos que llevaron a elegir a Rodríguez se respetarán, es decir, que no habrá sorpresa para que el próximo 12 de junio el Congreso en pleno vote mayoritariamente por él y continúe su periodo como Contralor General de la República. Hace 10 meses que Colombia tiene un contralor que el Congreso no eligió. Al terminar el periodo del anterior, le dejó el escritorio de una resolución temporal de nombramiento. El Congreso, que se ha negado a elegir, recibió esta semana un aval de la Corte Constitucional para no hacerlo. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, durante los mismos 10 meses, la representante Jennifer Pedraza ha luchado en la Cámara para que se haga la elección. Ella dice que más que temas técnicos o legales, la demora ha sido porque así lo quiere el Partido Conservador y el presidente del Senado, Iván Name. Ayer cumplió un mes como fiscal Marta Mancera, a quien nadie eligió para ese cargo por cuenta de los retrasos de la Corte Suprema. Pero hace 10 meses, Carlos Mario Zuluaga es contralor sin que nadie lo haya elegido y sin que nadie le reclame por su negligencia al Congreso, que esta semana recibió una sentencia de la Corte Constitucional que le pide no elegir a uno nuevo. Sí, juro. Más allá de los detalles legales, la representante Jennifer Pedraza lo que interpreta es una maniobra de las directivas del Congreso, Iván Name y Andrés Calle. Hubo 3 intentos que presionamos desde el Congreso de la República de que iniciara de nuevo el proceso de elección de Contralor, pero siempre los partidos liberales y el Partido Conservador se movieron dentro del Congreso para frenar ese proceso de elección de Contralor. En septiembre del año pasado tuvieron una reunión secreta del presidente del Senado, Iván Name, el jefe conservador Efraín Cepeda, el contralor no elegido Carlos Mario Zuluaga y su nominador informal, el excontralor Felipe Córdoba. La representante Pedraza les preguntó si se reunieron para cuadrar el alargamiento del mandato del contralor no electo, pero el presidente del Congreso lo negó sin dar ninguna explicación. Sí. Es de mi conocimiento la reunión a la que hace referencia la nota periodística. Sin embargo, esta no tuvo la naturaleza que indica que tuvo, ni se abordó lo señalado. El excontralor Rodríguez, en el mismo mes, había interpuesto una tutela que hizo su trámite y finalmente fue seleccionada por la Corte Constitucional, que resolvió que todavía no se puede elegir contralor. Si el Congreso no ha iniciado el proceso de elección de contralor cuando la ley lo obligaba, mucho menos ahora que tienen una decisión de la Corte Constitucional con la que ellos se sienten cómodos en su mayoría, desde el presidente del Congreso, el señor Iván Name, quien desde siempre ha estado torpedeando los procesos de elección. Según los comunicados del Congreso, las actuaciones se han demorado por distintos motivos.
motivos. Incluso algunos congresistas interesados advertían lo inconveniente de avanzar en ese proceso. Esa elección en épocas preelectorales de aquí al 29 de octubre me parece que no va a ser fácil porque, por supuesto, pues las sensibilidades están a flor de piel. Se inventaron una cantidad de excusas increíble para frenar los 3 intentos previos de elegir contralor, esperando a que la Corte Constitucional tomara esta decisión de frenar el proceso de elección. Esta semana, justo cuando el Congreso había anunciado la elección de otra universidad para el proceso de elección, llegó la orden de la Corte Constitucional que ampara una demora indefinida en la elección y, en consecuencia, prolonga indefinidamente el mandato de un contralor que no fue electo como lo ordena la Constitución. El Congreso debe definir cómo se elige el contralor luego de la nulidad de la forma en la que eligió a Carlos Hernán Rodríguez. Los promotores de su elección están pidiendo a los demandantes, ambos grupos de congresistas, que prueben la mala fe que hubo en la metodología. Gustavo Moque. Mónica, la representante Jennifer Pedraza asegura que se violó la ley porque la creación de una tercera lista de elegibles para inflar los puntajes del que terminó siendo elegido fue un procedimiento que no existía en la ley. Después de la caída por primera vez en la historia de Colombia de un contralor por vicios en la forma de elección, los contradictores David Racero, presidente de la Cámara, y quien fue uno de quienes diseñaron el mecanismo de elección, y Jennifer Pedraza y Cristian Avendaño, representantes que demandaron la elección, se pusieron de acuerdo en que se debe modificar la forma de elegir a las cabezas de los entes de control. Sí, juro. Es que el Congreso no debería escoger los altos cargos de los entes de control. Eso justamente se presta para cualquier tipo de jugada política. Si quisiéramos resolver esto de fondo, lo que necesitamos es modificar la Constitución y modificar la ley para cambiar el mecanismo a través del cual se elige el contralor. Nosotros estamos trabajando en un acto legislativo para modificar esto de tajo, para acabar con las contralorías territoriales porque no sirven. Sin embargo, subsisten diferencias entre los demandantes y los miembros de la mesa directiva. Los primeros acusan a los segundos de actuar de manera ilegal. Roy Barreras y la mesa directiva del Congreso crearon una tercera lista ilegal para inflar el puntaje de Carlos Hernán y garantizar que quedara en el primer puesto en la lista de elegibles. Y lo que se hizo aquí fue violar la ley al crear una nueva etapa que no estaba ordenada por ningún tribunal administrativo. David Racero indicó que si tienen una demanda formal en su contra, que la presenten. Son unas acusaciones muy temerarias. Sí, porque lo que está detrás de esas afirmaciones es que actuamos con dolo, con una intencionalidad ilegal. Y yo sí le exijo a los que lo están comentando, representantes Jennifer Pedraza o quien sea, que evidencie que en verdad hubo una intencionalidad de pasar por encima de la ley. La notificación formal del Consejo de Estado que anula la elección del Contralor debe llegar la semana entrante al Congreso de la República, fallo que no tiene apelación. Ya el Consejo de Estado en su sabiduría dictaminó que era necesario volver a hacer todo el proceso. Ahí está justamente el fallo. Ese nuevo proceso para elegir Contralor tardaría al menos 6 meses y se haría en plena etapa electoral en Colombia.